Bienvenidos. Gracias por conectarte en esta reunión en línea. Nos encanta tenerte en casa. Este es el momento perfecto para etiquetar a tus amigos o familia. Dios tiene cosas increíbles para todos nosotros. Comparte, comenta y dale like para que este mensaje llegue a más personas. Es tiempo de adorar todos juntos y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Hola iglesia, tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que permanece fiel en medio de la tempestad. Vamos a cantarle a Él. Gracias Dios por tu fidelidad, por tu amor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras, Señor, tus palabras me sostendrán. Y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Oh, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nuestras vidas están seguras en tus manos, Señor. No tenemos miedo de lo que pueda pasar, porque tú ya estás en el futuro, Padre. Tu amor ha echado fuera todo temor de nuestras vidas. Confiamos en ti, en tu fidelidad.
Tú eres bueno y seguirás siendo bueno, Señor. Te amamos. De lo que vendrá, tú tienes el control, Señor. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Bienvenido a casa, gracias por apartar este tiempo, gracias por conectarte y quiero que sepas que tenemos un lugar para ti en cada una de nuestras reuniones, empezando la semana los días lunes con la reunión de varones a las 8 en punto. Los días miércoles tenemos la oración por medio de Zoom a las 8 en punto de la noche. Los días jueves tenemos transmisión por Facebook a las 7:30 de la noche para que comentes, compartas, reacciones y etiquetes a alguien de tu familia o amigos que crees que deberían de escuchar la palabra. Los días viernes tenemos la oración por medio de Zoom a las 6:30 de la mañana. Y los días sábados tenemos reunión de mujeres a las 10 de la mañana, a las 6:30 jóvenes y a las 7 reunión de matrimonios para que vengas. Y tenemos también las reuniones los domingos a las 9 y a las 12. Recuerda que también transmitimos en Facebook a las 11 en punto para que también te unas, comentes, compartas, reacciones y etiquetes a alguien. Gracias por tu presencia porque sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cómo estamos, Iglesia Valle? ¿Cómo te sientes? Qué gusto en tenerte nuevamente aquí entre nosotros en esta iglesia cristiana llamada Valle. La verdad nos da muchísimo gusto recibirte de donde quiera que te encuentres, como siempre te decimos, en cualquier parte del mundo, donde el día de hoy tú estés escuchando esta transmisión, este mensaje, recibe un fuerte abrazo y una cordial bienvenida. Mira, mi nombre es Ramón Partida. Yo soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Judí Betancourt y la gente que estamos aquí en el staff, cuyo responsable es David Reyes. Así es que siéntete en casa y seas bienvenido. Disponte, después de haber alabado a un Dios poderoso, a escuchar ahora su mensaje. ¿Cómo te encuentras? Te decía. Dime si no es un privilegio el poder alabar a un Dios como el nuestro, que está al pendiente de todo lo que nos sucede. ¿Sabes? La escritura dice que nuestro Dios no duerme, está atento. Él en Hebreos 1:14 dice que Él ordena a sus ángeles para que estén a favor de los que hemos creído en Él. Así es que, pues te mando un fuerte abrazo. ¿Y te parece bien este día en donde todos estamos unidos en línea? En donde Dios ha permitido que su iglesia no pare, ¿sabes? Sino que continúe. Ese es un privilegio, ese es algo que solamente nuestro Dios lo pudo haber hecho a través de los años. Así es que toma buenas notas donde quiera que estés. ¿Y te parece bien si oramos para poner ahora este mensaje en manos de Dios como siempre? Dirige tus manos hacia mí, te lo pido, donde quiera que estés. Dirige tus manos hacia mí y dile: Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que el día de hoy tú nos hables a través de la vida de tu hijo Ramón. Usa su vida, Padre, para que nosotros podamos recibir ese mensaje que viene directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto el tenerte en casa
Siempre te pedimos los que estamos aquí que si tú conoces a alguien ahí desde tus redes sociales donde te encuentras, hagas una invitación y le digas a las personas que Dios pone en tu corazón o que tú ya, ¿verdad?, de alguna forma los tienes en mente para poderlos invitar. Hazlo desde ahí sin salirte de tus redes sociales. En este momento invítalos, dile: ya empezó el mensaje en Valle, vente a escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí este día. Así es que escucha, fíjate bien, el mensaje del día de hoy es el siguiente: ¿desanimado? El Señor ponía esto en nuestro corazón, ¿sabes? Por lo que se viene viviendo, por lo que seguramente tú estás pasando. Ya te dije, donde te encuentres, en el interior de nuestra república, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el extranjero, donde quiere y en cualquier tiempo y momento. ¿Te has sentido desanimado o estás desanimado? Porque sabes, hoy el Señor va a hablar de una manera muy especial para decirnos cuál es la manera de poder vivir nuestra vida sin desánimo. Y escucha bien lo que quiere decir entonces desánimo en el diccionario. Fíjate bien, desanimado significa desalentar, quitar el ánimo. Sinónimos es cuando alguien está triste, abatido o decaído. ¿Te encuentras así o últimamente te has sentido así? Porque sabes, el día de hoy el Señor tiene la siguiente palabra para que tú y yo nos demos cuenta cómo debemos de vivir como hijos de un Rey poderoso como el que tenemos. ¿Me quieres acompañar? Vamos por favor al Salmo 42, los versos del 5 en adelante. Escucha por favor, te voy a leer primero lo que dice la Escritura en la Reina Valera. ¿Te parece? Y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te das cuenta cómo en este momento este hijo de Dios, este salmista, ¿verdad?, está totalmente abatido? Y entonces él dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y fíjate, en esta versión de Dios habla hoy como dice también: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Wow, Señor, qué fabuloso es esto. La verdad es que Dios es bueno en todo momento, hermano. ¿Te has sentido desanimado o te digo, te sientes desanimado? Mira, en una ocasión alguien de mis parientes muy cercanos me decía: oye, Ramón, yo veo que ahí en Valle siempre la gente está animando, que tú también junto con tu familia son una familia de ánimo para los demás. Y la verdad me lo decía porque en algunas ocasiones yo lo alentaba en lo que se estaba viviendo. Y me hizo una pregunta muy interesante. Dice: oye, tú que animas a muchos, o los que en tu iglesia también, dada la misión que tenemos, ¿verdad?, que somos una casa de oración, de refugio y de restauración, y nuestra labor es amar a Dios y amar a la gente a través de animarlos, a través de darles aliento al corazón. Entonces él me decía de manera personal: oye, tú lo haces ahí a mí conmigo, pero me hizo una pregunta otra vez. Fíjate bien, la pregunta es: oye, ¿y a ti quién te anima? Y me dice: ¿a poco no has estado abatido alguna vez? ¿A poco no te has sentido desanimado? Y la verdad es que sí. La verdad es que muchas veces, dadas las circunstancias que está pasando uno, tal vez por falta de salud, tal vez por economía, tal vez por relaciones, tal vez por algún malestar, ¿verdad?, que se presenta en tu vida, o a lo mejor te defraudan, etcétera, ¿no? Y le decía: sí, la verdad es que a veces yo me he sentido desanimado. Esto que te digo en algunas ocasiones es raro, ¿verdad? En un retiro de pastores allá en Comisión Centros Cristianos, a nuestro hermano Gonzalo Vega, que era el líder, que era el formador de lo que fue las filiales aquí en Calacuaya. Él generalmente lo veía como un hombre dispuesto, orando, de verdad tenía un corazón para Dios y para la gente tremendo. Y en una buena ocasión él se paró en uno de los retiros, como tantos fuimos, y él se para y dice: ahora quiero que oren por mí. Nos sorprendió a todos los pastores. ¿Cómo, el hermano Gonzalo? Sí, dice: hoy me siento abatido.
Y eso pude ver yo la mano de Dios, porque sabes, todas las personas, tú o yo, necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida que alguien nos anime. Y el día de hoy la pregunta, vuelvo a repetirte, ¿te sientes desanimado o has estado últimamente desanimado? Y la pregunta siguiente es, ¿dónde has encontrado esa fortaleza? ¿Ok, iglesia? Hoy el Señor te dice, ¿sabes? Como el salmista, en mí vas a encontrar esa fortaleza. Y dice la escritura, vamos a leer la siguiente escritura para que veas cómo Dios nos habla en cada momento. Vámonos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, el capítulo 23, por favor. Los versos del 15 al 18. Vamos a hablar ahí de la experiencia que está viviendo el rey, que todavía, ¿verdad? Está, más bien David, antes de ascender al reino, cuando todavía Saúl, el rey, lo está persiguiendo. ¿Te acuerdas qué terrible es eso? Que a través de llenarse de envidia, de repente el rey Saúl empieza a tener celos de David a tal grado de quererle quitar la vida. Y entonces, ¿qué pasa con David? Después de todo lo que hizo, cuando venció a Goliat, cuando ha sido un hombre, ¿verdad?, fiel al rey, se encuentra con esta situación de celos por parte de Saúl, a tal grado de que él tiene que huir y estar ahí en el desierto, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar cómo estaba el ánimo de David? No muy bueno, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la escritura aquí en este libro, primer libro de Samuel 23:15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David quedó en Orés y Jonatán se volvió a su casa. Wow, Señor. Híjole, Señor. Y fíjate, ahí en el 16 te lo repito. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Antes de cualquier situación, cuando David estaba pasando por esa tribulación, por ese desánimo, por esa persecución contra su propia vida, viene su amigo del alma, Jonatán, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jonatán? Antes de cualquier cosa y venirlo simplemente a animarlo desde su palabra, desde su corazón, se fortaleció en la mano de Dios. Y entonces le lleva palabra a su amigo David y le dice lo que ya escuchamos. Y ellos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés y Jonatán se volvió a su casa. ¿Te das cuenta cómo inclusive para poder darte ánimo, como amistad que tenía Jonatán, hijo del propio rey Saúl, y darle a su amigo David? Primeramente Jonatán se tuvo que fortalecer de la mano de Dios para después darle una palabra que seguramente venía de nuestro Dios a su amigo David. Necesitamos estar en la presencia de Dios, iglesia. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para, en la presencia de nuestro Dios, cobrar ánimo, ser fortalecidos, para fortalecernos primero nosotros y luego poder fortalecer a otros. ¿Te parece si revisamos la siguiente escritura también? Quiero que me acompañes, por favor, ahí a la escritura y vayámonos directamente a el segundo libro de Crónicas. En el capítulo número 32 vamos a ver una historia de un rey llamado Ezequías, que de repente, ¿verdad?, se ve en problemas graves de una invasión para su pueblo. Y estamos hablando ahí de Sennacherib, el rey de los sirios, de Siria. Fíjate lo que dice la escritura aquí, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, en el verso 2 al 8. En la versión Dios habla hoy. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo,
para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y construyó la muralla y también construyó torres sobre ella y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo, diciéndoles: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. ¿Te das cuenta? Un rey que de repente pues tiene éxito, un rey que está buscando la presencia de Dios y que las cosas van marchando. De repente un rey de Asiria, Sennacherib, lo que hace es empieza a conquistar los pueblos alrededor. Primero, inclusive, si tú lees desde el principio esta escritura, te vas a dar cuenta que ya había conquistado Judá y se encuentra entonces ante la presencia de Israel. Y entonces el rey Ezequías dice: ni hablar, ahora me toca a mí, porque ya he visto cómo este hombre, ¿verdad?, empieza a conquistar los pueblos. Y fíjate lo que me parece sensacional y que Dios nos está hablando el día de hoy. Ezequías estuvo desanimado, tuvo temor, claro que sí. Claro que sí. Al ver una guerra, ¿a quién le agrada? ¿A quién le agrada vivir las batallas? Pero mira, lo que más me encanta es que este rey, ¿verdad?, Ezequías, lo que primero hizo fue fortalecerse en el Señor. Y lo podemos ver ahí en el verso 5 cuando dice: Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla y también construyó torres sobre ella y una muralla exterior. O sea, empezó a fortificar, empezó a fortalecer su reino. Hizo murallas, hizo, ¿verdad?, lo que dice aquí, lanzas y escudos, y animó al pueblo en general. ¿Qué les dijo? Miren, si es cierto, este rey de Asiria junto con su ejército son numerosos, es verdad, han conquistado, tienen poder, tienen hombres, tienen lanzas, pero nosotros tenemos de nuestro lado a nuestro Dios poderoso, que es el que pelea las batallas por nosotros. ¿Te has sentido temor ante lo que estás viviendo? ¿Has sentido dudas? ¿Te has sentido desanimado porque realmente te has dado cuenta que con tus propias fuerzas no puedes lograr mucho? Tengas la posición que tengas, que en ese momento tú necesitas de tu Dios, volteas al cielo y empiezas a fortalecerte en Él. Me encanta lo que dice, ¿verdad? Ezequías le dice al pueblo: sí, es una realidad, está el peligro latente, hay un peligro de guerra, hay un peligro, y es una verdad que tú y yo no podemos negar. Pero la otra frase es cómo los anima: pero recuerden, de nuestro lado está nuestro Dios poderoso. Y fíjate, sin embargo, si nosotros seguimos leyendo allá en el verso 9, después el rey Sennacherib de Asiria, quien se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén el siguiente mensaje. O sea, muchas veces decimos: ok, ya me puse en manos del Señor, ya oré, pero sabes, el enemigo empieza a atacar. Siempre hay una oposición, hermano. ¿Cuántas veces en la Escritura no hemos visto que cuando tú y yo empezamos a avanzar con algo que tiene el Señor, viene inmediatamente la oposición del enemigo? Y no se hizo esperar, ¿no? El rey Sennacherib, ¿qué dijo? Empezó a conquistar otros y de repente manda emisarios para atemorizar al rey Ezequías, pero también a todo el pueblo de Jerusalén. ¡Wow! ¿Y qué les dice? Fíjate bien, manda emisarios y les dice ahí en el 10: Sennacherib, rey de Asiria, manda a decirles: ¿por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías le dice que el Señor, si Ezequías les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo ustedes a morir de hambre y sed. ¿Por qué? Porque por un lado el mismo rey había cerrado, por decir, todas las fuentes de agua, y por otro lado el rey de Asiria con su ejército
los tenía rodeados. ¿Qué les dijo? Van a morir de hambre porque no pueden salir de ahí, y también de sed. Qué tremendo, ¿no? Como cuando a ti de repente te amenazan el mundo por ser cristiano, o cuando tú dices ya no hay esperanza, mi empleo se está terminando, a pesar de que yo me estoy esforzando, va a venir un recorte, o a lo mejor la salud, la falta de salud se presenta, o lo que quieras, de repente algo que tú vives que dices, wow, se sale de mi control, Señor. Así estaba este enemigo atacando de manera verbal tanto al rey como al pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Y dice aquí lo siguiente, fíjate bien, en el 12: ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de este Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le dieran culto y le ofrecieran incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarnos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses que estas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Porque por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías. No le crean que ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados. Mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Estamos hablando de estadísticas también, iglesia. Estamos viendo cuando las cosas, dices, yo la estoy viendo las circunstancias, estoy viendo cómo esa gente tiene un poder, cómo el rey de Asiria, cómo ese ejército efectivamente es poderoso, Señor. Ya destruyó algunas naciones, ya las invadió, ya empezó a avanzar, y efectivamente nadie lo ha detenido. Por años, Señor, hemos visto cómo el rey de Sennacherib y su ejército han destruido a las naciones. Tremendo todavía, ¿no? Cuando tú sabes que realmente el peligro que está sobre tu vida tiene ese poder para poder avanzar. Tremenda situación, ¿no? O sea, mira nada más, además no nada más van y amenazan al rey, sino también amenazan a todo el pueblo en ese momento de Dios poderoso. Tremenda situación, la verdad, porque muchos, ¿qué diríamos? No, oye, pues ya vimos si realmente se dan las cosas, por mucho que llore, por mucho que busque al Señor, es una realidad. Claro que sí, pero también fíjate más adelante lo que pasa, iglesia amada. En el número 16 dice verso: esto y más todavía dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. ¿Te das cuenta que cuando viene un ataque sobre el pueblo de Dios o sobre el rey, también viene sobre nuestro Dios? Por eso dice, ¿verdad?, que todo eso que dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios, lo hicieron contra él y contra el siervo y contra su siervo Ezequías. Sennacherib le escribió además cartas en las que insultaba al Señor Dios de Israel y en que decía contra él: así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librarlos de mi poder a su pueblo. Amenazas por escrito, situaciones reales peligrosas que cuando tú empiezas a ver las evidencias te puedes llenar de intriga, te puedes llenar de ese desánimo, de ese temor grande en tu vida, hermano. Qué cosas, ¿no? Imagínate nada más. Y dicen también que cuando hablan estos emisarios del rey de Asiria, lo hacen en el propio idioma del pueblo de Israel, o sea, en hebreo, para que les quede claro la amenaza latente. Pero sabes, vuelvo a repetirte, cuando a ti te amenazan sobre tu empleo, sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu estabilidad, sobre lo que quieras, también se están metiendo con tu Dios poderoso, hermano. Y entonces, ¿qué hizo este rey de Ezequías ante ese temor, ante seguramente ese desánimo, ante seguramente ese abatimiento del pueblo de Dios, hermano? Porque acuérdate, con el abatimiento también viene la tristeza, viene el desánimo, empiezas, ¿verdad?, a flaquear, empiezas hasta, ¿verdad?, perder tu salud, hermano. Tu semblante empieza a decaer. ¿Por qué? Por todo este desánimo, por las circunstancias de lo que tú y yo podemos estar viviendo. Iglesia, ¿en qué momento te encuentras? Sabes, podemos a veces tener éxito en algunas áreas de nuestra vida, pero en las otras, en aquellas que realmente nosotros no podemos controlar,
es ahí donde el enemigo a veces ataca y nos mete en un abatimiento, en una tristeza, en un desánimo terrible. Pero ¿cuál fue entonces la respuesta? Fíjate bien, rey Ezequías, en el número 20. En esta situación el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Inmediatamente se conecta en ese tiempo el rey con su profeta, que era el hombre que tú sabes, hablaba verdad al pueblo de parte de Dios y al rey también. Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Va y busca a su profeta y los dos se fortalecen en buscar la presencia de Dios a través de orar y pedir la ayuda directamente al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volver a su país lleno de vergüenza, y cuando entró en el templo de su Dios, ahí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor, regalos y valiosos para Ezequías, rey de Judá, y a partir de entonces su prestigio aumentó frente a las demás naciones. Qué tremendo, ¿no? Después de estar viviendo una situación de abatimiento, después de estar totalmente desanimado, después de estar preocupado, ¿verdad? Porque no nada más era el rey Ezequías, él tenía que dar ánimo a su pueblo, padres de familia, mamás, papás, responsables de hogares. Escuchen esta palabra, ¿verdad? Cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor, podemos fortalecer a los nuestros y también podemos fortalecer a nuestra iglesia, y también estamos cumpliendo otra vez la misión de esta iglesia llamada Valle. Persona que me escucha, si tú estás aquí, tú eres una persona llamada a alentar a otros, ¿sabes? Pero primero tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor, y más sobre todo cuando empieza a entrar desánimo en nuestra vida por las circunstancias. Tremendo, ¿no? Nada tuvo que hacer el ejército de Ezequías, nada tuvo que hacer el rey y su pueblo, simplemente, ¿verdad?, el orar, el pedir ayuda, el decir estamos viviendo esta situación, y el Señor obra de manera sobrenatural. Los propios hijos del rey lo matan, seguramente por lo que sucede, por la pérdida, por muchas cosas, por decir ya ves, ya no eres nadie, etcétera. Lo importante aquí es cómo además el rey Ezequías no nada más se levanta él y su pueblo, sino a través de ganar la batalla, le da prestigio con las demás naciones. Por eso, iglesia, levántese y busque a su Dios, fortalézcase en Él. ¿Por qué? Porque a través de esto la gente, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, la región donde usted viva, va a saber que en donde está usted hay un Dios, y eso le va a dar una buena posición. Eso va a poner los alertas, como diciendo, no se metan con los hijos de Dios en esa área. Wow, Señor. ¿Ok? Bendito sea nuestro Dios. No sé entonces si el día de hoy seguramente Dios está hablando a tu vida. Estoy seguro que el Señor hoy está hablando directamente a tu vida y a mi vida. Y mira, vamos también a revisar lo siguiente. Te quiero llevar ahora a la siguiente escritura. Vamos por favor al primer libro de Samuel, al capítulo 30, los versos 1 al 8. Y vamos a revisar también la historia, por cierto, ¿verdad?, de David. Escuche esto. Pero déjame decirte algo, fíjate, la palabra fortalecer, el verbo fortalecer, aparece 290 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Porque Dios sabe, nuestro Dios poderoso, Cristo Jesús sabe que necesitamos a veces ser fortalecidos. Inclusive el mismo Señor Jesús necesitó ser fortalecido. ¿Para qué? Para cumplir su ministerio aquí en este mundo.
De verdad, mira, allí en Lucas 22, vamos a revisar eso. Lucas 22, del verso 39 al 46. Acompáñame. ¿Te acuerdas cuando eran los últimos días aquí en este mundo del Señor Jesús? Cuando realmente Él venía a llegar, que iba a ir a la cruz para morir y resucitar en ella, para realmente enfrentar todos los pecados de la humanidad y llevar a salvación a cada hombre que inclina su corazón hacia Él. Fíjate bien, Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Está hablando de Jesús, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús, en los últimos momentos antes de enfrentar el desenlace de su ministerio aquí en la tierra, todo lo que tuvo que pasar? También se sintió agobiado, también sintió, ¿verdad?, ese desánimo, ¿sabes? No nada más por el hecho que venía, porque es verdadero, ¿sabes? La muerte en la cruz era lo más tremendo, es morir de asfixia, morir en una situación de vergüenza, porque era el delito mayor. La gente que colgaban en una cruz es porque era un delincuente, y sin embargo el Señor Jesús no pecó, pero por todo lo que se presentó fue acusado por los religiosos, ¿verdad?, de su tiempo, hermano, y por mucha gente que no creía en Él. A pesar de los milagros, a pesar de las señales, el Señor fue crucificado. Y ¿sabes? Antes, ¿qué le dijo? Fue a orar de rodillas, hermano. Mira, apenas los varones estamos experimentando en nuestras reuniones cuando oramos postrarnos de rodilla, como diciéndole al Señor: ¿sabes? Gobierna sobre mi vida, tú tienes el señorío, Señor. Hoy me rindo mi vida a tus pies. Así lo hizo el mismo Jesús, hermano, nuestro Dios y Salvador también, Jesucristo. Fue y se postró al monte de los olivos, hermano. ¿Fue para qué? Para pedir ayuda, porque seguramente, vuelvo a decirte, estaba en un momento de aflicción, de agonía, de desánimo, hermano, por lo que iba a enfrentar. Y sabes, no nada más eso, porque acuérdate, lo más tremendo para el Señor Jesús iba a vivir la separación de su Padre y del Espíritu Santo, para recibir todos los pecados de la humanidad, no solamente sus propios, ¿verdad?, de sus discípulos, porque Él nunca pecó, sino de toda la humanidad en todos los diferentes momentos de la existencia del hombre en este planeta, en este mundo. Sí, porque a veces pensamos, ¿no? Bueno, el Señor ya perdonó mis pecados, y cómo nos sentimos como pecadores. Ahora imagínate que alguien te hiciera responsable por los pecados de tu propia familia, ahora por los pecados de tus parientes, por los pecados de tu país, por los pecados del mundo entero, buenos y malos y todo. Tremendo sería, ¿no? Por eso el Señor estaba en una situación de desánimo, de agonía, de aflicción. Y entonces, ¿qué hizo? Se fortaleció en su Padre. ¿Y qué le dijo? Padre mío, si puedes evitarme este trago amargo, evítamelo. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y entonces, en ese momento, ¿qué hizo el Señor? Le mandó un ángel para que lo fortaleciera, un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Sus mismos discípulos estaban en tristeza, cansados por lo que estaban viendo de su líder, de su maestro también. Por eso es importante, padres de familia, líderes, por eso es importante, responsables, ¿verdad?, en las casas, que nos levantemos y busquemos la presencia de Dios en todo momento para fortalecernos de acuerdo a lo que estamos viviendo una y otra vez. ¿Te gusta esto, hermano? Dios está hablando a tu corazón. Y termino, mira bien, termino con otra historia también que seguramente nos va a ayudar a enfocarnos en fortalecer nuestra vida en el Señor cuando estamos desanimados. En la primera carta, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag,
Al tercer día los de Amalek habían invadido el Neguev y el Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos, hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Quetzalita y Abigail, la que fue mujer de Labán, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo había hablado de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué tremenda situación. Estaba ya el rey David como rey. ¿Y qué sucede? Salen a la guerra con un ejército, y mientras sus enemigos atacan, ¿verdad?, a su poblado, y se llevan cautivas, secuestran, por decir, a las esposas, a los niños, a las niñas, todos se llevaron. Imagínate cuando regresan de la guerra y ven que su familia, ¿verdad?, no se encuentra, que ahora ha sido secuestrada. Dice aquí la escritura que lloraban tan amargamente, ¿no?, la pérdida. Pues cómo no, ¿verdad? Después de ser soldados, después de ser personas que están sirviendo a un rey, encontrarse con esta situación. Estaba quemada y sus mujeres y sus hijos, hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate la tristeza, el abatimiento de alma que esta gente tenía, la desesperanza, ¿verdad? Todo el desánimo que vino sobre su vida. ¿De qué vale la pena estar aquí si ya mi familia se la llevaron? Hablaron de apedrear, de quitarle la vida a David. Entonces, ¿qué hizo David? En lugar de buscar alianzas, en lugar de buscar estrategias humanas, en lugar de apelar a su propia sabiduría, se fortaleció buscando al Dios Todopoderoso. Y la escritura dice más adelante, ¿verdad?, que David le preguntó al Señor, después de cumplir con todos los protocolos, después de ir como un hombre ante la presencia, ponerse todo, ¿verdad?, toda aquella ornamenta que le permitía estar en la presencia de Dios, hermano. ¿Qué dijo? Todo este protocolo, llegar humillado, llegar postrarse, llegar vestido adecuadamente ante la presencia, como siempre, de su Dios. Porque sabe, si había alguien que podemos hablar en la escritura que buscaba la presencia y se había llegado al corazón de Dios, era David. Y entonces, ¿qué hizo David? ¿A dónde voy a cobrar ánimo? ¿A dónde voy a fortalecer mi vida? Solamente en la presencia de mi Dios. Entonces fue a fortalecerse a Dios y le preguntó: Señor, ¿los persigo? Señor, ¿los alcanzaré? Señor, ¿tendré esperanza? Y el Señor, ¿qué le dice? Ve, persíguelos, porque vas a recuperar realmente todo lo que perdiste, David. Wow. Y entonces imagínate, va David, toma hombres, va, los persigue, los alcanza y libera a todos con vida. Qué alegría, ¿no? Como después de estar completamente desanimado, abatido, no nada más el rey, sino también su gente, sus guerreros, sus aliados, sus comandantes, todos, en fin, inclusive las propias mujeres y todos aquellos que eran cautivos, cómo iban de tristes, de abatidos, y de repente cobran un ánimo que solamente proviene de un Dios poderoso. Así es que, iglesia amada, Valle, si usted está pasando por algún momento de desánimo, ha venido tristeza a su corazón, oye el Señor que te dice: ¿por qué te abates, alma mía? Porque yo soy, dice la escritura, tu escudo y tu esperanza. Wow, Señor. Oramos, gracias, Dios, porque verdaderamente hoy Valle y las personas que nos están viniendo a escuchar en estas transmisiones, y me dirijo a ti, persona, a ti, familia, a ti, Valle, y a todos los que estamos escuchando, que si hoy estamos en desánimo,
tenemos un Dios que lucha nuestras batallas y nuestras peleas por nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios verdadero, porque tú realmente has respondido cuando hemos clamado a ti, cuando hemos dicho, como tu escritura es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Gracias por tenerte, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de tener un Dios que nos saca adelante y que después de estar posiblemente desanimados o abatidos, tú llegas, nos animas, nos das aliento a nuestro corazón, sabiendo que tú jamás nos dejas y sabiendo que tú peleas nuestras batallas. Iglesia, ponga ahí su necesidad. Dígale, sí, Señor, estoy pasando por esto ahorita. Póngalo ahí delante de Dios. Estoy pasando por este desánimo, Señor, por lo que usted quiera compartir. O simplemente dígale, gracias, Dios, porque esta palabra verdaderamente es para mí. Gracias, ¿te parece bien, iglesia? Si le agradecemos, gracias, Dios, también porque tú sigues hablando a esta iglesia, porque verdaderamente no es tiempo perdido ni en vano, sino que tú, Señor, preparas estos mensajes que llenan nuestro corazón y nuestra vida, y sobre todo nos llenan de un futuro con esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, ¿te gustó la palabra? ¿Te anima tu corazón? Mira, yo no sé lo que predico a veces, el Señor lo pone en mi corazón, y esto seguramente tú y yo lo necesitamos. Te mando un abrazo pidiéndote con todo mi corazón que busques a tu Dios y que ahora te fortalezcas como te lo ha dicho. Ven y fortalécete en mí, iglesia, personas, familias amadas. Te mando un abrazo desde Valle de todo corazón, no sin antes decirte que tenemos también una experiencia de oración los días miércoles a las 8 y mañana, ¿verdad?, en una desmañanada de 6:30 de la mañana. Te esperamos ahí para juntos orar, para juntos fortalecernos en un Dios. Y también, ¿verdad?, te invito el próximo sábado a la reunión de jóvenes. Manda a tus hijos a la iglesia a las 6:30 de la tarde. Y sabes, nos vemos el domingo a las 9 y a las 12 para alabar a este Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Y si usted está alejado y por alguna razón real no puede asistir a la iglesia Valle, visítenos ahí y escuche la transmisión a las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, iglesia.